No creo que todos, entiendan todos que dicen amén. ¿Todos tienen Biblia? Ok, entonces vamos a mirar ahí. 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, diga todos, diga hasta que todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas de error. Amén. Dice otra traducción en ese verso 14: y ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Ahora, si la palabra le llega a su corazón y no a su vida, no me eche la culpa que le estoy enseñando a usted, por favor. Quiero enseñar perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Aquí tienen letras grandes, por si acaso sufra de miopía, ahí tiene usted para que lo lea bastante. La visión es perfeccionar a los santos para el crecimiento. Amén. Entonces necesitamos perfeccionar a los santos, porque la perfección produce crecimiento. Amén. Entonces lo que queremos, Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por este privilegio que tenemos de estar en tu casa, en tu presencia. Señor, yo no soy merecedor de tu gracia, pero gracias por haberme elegido, haberme escogido para poder ser parte de este ministerio aquí en la tierra. Señor Jesucristo, tú escogiste a Abraham, a Moisés, a Elías, a Pablo, para hacer tu obra aquí en este mundo. Gracias por escogerme a mí, Señor, para esta ciudad, para este tiempo. Yo pido que unjas mis labios y derrames aceite fresco sobre este vaso de barro. Quítame a mí, Señor, ponte tú, en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dice amén. Amén. Gritan amén. Amén. Tome asiento, por favor. Los versos que hemos leído, hay una traducción más moderna que dice el verso 12, porque aunque haya otras traducciones sigue diciendo lo mismo el verso 11, pero el verso 12 dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de modo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ese es el plan, o ese es el diseño de Dios para nosotros como los hijos de Dios. ¿Amén? Si hay algo que nosotros nos tenemos que comparar, es a Cristo. Amén. Si hay algo que nos tenemos que tomar un metro y medirnos y compararnos, es al Señor Jesucristo. No entre los hermanos, sino al Señor Jesucristo. Entonces, porque a veces tenemos un problema nosotros los hermanos, que nos comparamos de unos a otros, pensamos que somos mejores que otros, no sabiendo que el único mejor aquí es el Señor Jesucristo. Amén. Y el que necesitamos llegar a esa estatura es a Cristo Jesús. Amén. Ahora, nosotros, hermanos, Dios anhela, Pablo dice que quiere que nosotros estemos capacitados para servir al Señor. Amén.
Dios nos llamó, nos salvó. La Biblia dice que nos compró con su propia sangre, pero nos salvó para que le sirvamos. Recuerden, el Señor habló a Moisés diciéndole que se le apareció a él para hablar a los hijos de Israel para que vayan al desierto, salgan de la esclavitud, para que le sirvan a Dios. Dios no los sacó a ellos para que estén sentados. Dios los sacó a ellos para que lo adoren, para que le sirvan a Él. Ese es el plan de Dios. Es el plan de Dios para su iglesia. Es de cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Dios tiene un propósito en cada vida de nosotros. Dios tiene un plan en su vida. Probablemente usted nuevo dirá, bueno, ¿qué Dios puede tener para mí? Si usted avanza, usted se capacita, usted va a entender que Dios tiene un plan para su vida. Probablemente ahora no lo entienda, pero si usted persevera, el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Ahora, si usted persevera en el Señor, usted va a encontrar la perfecta voluntad para sus vidas. Amén. Por eso no es fácil, eso es una lucha, una batalla, una pelea. Pablo lo pone como un corredor o como un atleta que participa en una maratón, y estamos en esa maratón. Amén. Ahora, el plan de Dios para su iglesia es de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Diga, propósito de Dios. Diga conmigo, propósito de Dios. Diga, para cumplir el propósito de Dios. Dios quiere cumplir un propósito en su vida, hermanos. Ahora, los miembros, que somos nosotros, no debemos ser espectadores, sino debemos ser miembros activos a la obra del Señor. Amén. Todos deberíamos participar en la obra del Señor. No deberíamos ser miembros inactivos, sino que deberíamos ser miembros activos en la iglesia. Amén. Entonces, en la voluntad de Dios no nos llamó para que nosotros seamos inactivos, sino que seamos activos dentro del cuerpo del Señor. Amén. Por eso los miembros no deben ser espectadores. Si usted viene a la iglesia, debe alabar a Dios. No debe mirar que otro alabe a Dios. Usted debe alabar voluntariamente porque lo salvó. Amén. Él le perdonó sus pecados, Él lo lavó, Él lo limpió. Usted voluntariamente lo tiene que adorar, porque usted no es suyo, usted es propiedad de Dios. Amén. Ahora, la palabra perfeccionar significa llegar a un estado de madurez, y también se refiere a restaurar algo que ha sido dañado y volverlo a lo original. Es lo que Dios hizo con el ser humano. Recuerde, la Biblia dice que Dios lo hizo al hombre perfecto, puro y santo. ¿Qué dañó al hombre? El pecado. Deterioró la imagen hermosa que Dios hizo al hombre. Entonces, por eso Dios constituyó, dice su palabra, apóstoles, profetas, maestros, pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Por eso es a través de ese ministerio, es a través de ese plan activo de Dios, es que Dios quiere restaurar lo que el pecado y el diablo ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí o no? Llegamos distorsionados, llegamos malos, llegamos dañados, llegamos destruidos. Pero Dios, en su misericordia, Él toma una vez más esa vasija, la rompe y la hace nueva. Amén. Para volverlo a hacer conforme Dios nos creó. Amén. Porque eso significa la palabra perfeccionar, volver a restaurar lo que estaba dañado. Amén. Porque Dios no nos hizo como el diablo piensa, o el pecado nos ha hecho pensar que somos de esa manera. No, Dios nos hizo ahí de una manera especial. Amén. Ahora recuerde eso. Si usted que está caminando con el Señor, Dios quiere coger eso que está destruido con sus manos. El Señor habló
una parábola ahí, aunque probablemente no lo miremos así, pero lo figuró de una manera ahí, tomando lo terrenal con lo espiritual. Le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero y mira lo que hace el alfarero. Dice: el Señor me miró, y el alfarero vio cómo perfeccionaba el alfarerista a ese barro, esa vasija, y el Señor dijo: así quiero hacer a la casa de Israel. De esa manera quiero perfeccionar a la casa de Israel, así la quiero formar, así la quiero hacer. Entonces es lo mismo que el Señor quiere con nosotros. Dios no nos llamó para que estemos inactivos, Dios nos llamó para ser activos. Amén. Ahora, pero por eso, porque es una serie de enseñanza bastante larga, porque para podernos perfeccionar, para poder llegar a ser restaurados de lo que el pecado, el diablo y la carne nos ha hecho a nosotros, tenemos que tener principios. Y hay principios que la Biblia nos ayuda a nosotros para lograr obtener ese molde que nosotros fuimos diseñados. Amén. Ahora quiero hablar sobre el ministerio, porque Pablo nos habla de algo bastante importante. Hebreos capítulo 13, verso 17. Porque este es un fundamento sobre el cual usted puede formar su vida espiritual. Si usted no pone estos fundamentos, su vida espiritual es como un hombre que construye la casa sobre la arena, se va a caer. Pero si construye la casa sobre la roca, va a permanecer firme. Y esos son principios que usted necesita colocar en su vida para que su casa no se caiga, para que su casa no se desbarate, no se desmorone. Por eso dice Pablo ahí, de modo que lleguemos a la unidad, dice, para que lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, el verso 14, y ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer. Usted ha visto el niño, ¿verdad? Está contento, riéndose, y de pronto está llorando. ¿Sí o no? Así son los niños espirituales. Está contento en la iglesia y de repente, pum, cambia de parecer, cambia de actitud, cambia de forma de ser su vida, cambia. Dice: para no ser arrastrado de cualquier enseñanza y dejarnos engañar de cualquier tipo de que gente astuta anda por caminos equivocados. Porque hay gente que anda en caminos equivocados. La Biblia dice que al hombre le parecen sus caminos derechos, pero su camino es camino de muerte. Amén. Pero dice que Él, si nosotros dejamos ayudar por nuestro Señor, por nuestro Dios, Él puede cambiar nuestras veredas, enderezar nuestras veredas. Amén. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos entender estos principios, porque para poder capacitarnos son principios que nos van a ayudar a ser maduros espiritualmente, capacitados para toda buena obra. Pablo le aconsejó a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amén. Una versión dice: esforzados para preocuparte de estudiar y prepararte para la buena obra del Señor. Por eso, hermanos, el ministerio en la iglesia es muy importante. Diga conmigo: ministerio. Grite conmigo: ministerio. Ahora, Hebreos 13, verso 17, dice así: obedecer a vuestros obedecer a vuestros. ¿Y qué dice? ¿Por qué? ¿Como quiénes? ¿Para qué? Y no, porque esto es algo muy importante en la escritura. Es muy importante que nosotros podamos, hermanos, edificar nuestra vida base estos principios bíblicos. Amén. Porque por más talento que usted tenga, por más habilidad humana que usted tenga,
Y si usted todavía es un niño, va a perder la capacidad o los privilegios que Dios le da. Amén. Porque conforme, una vez lo había dicho, pero si el cuchillo es bueno hasta cierta medida, ¿sí o no? Sirve para cortar la cebolla, el tomate, el pimiento, la carne, ¿verdad? Pero si lo utilizamos mal, si no lo sabe utilizar, puede usted utilizarlo para cosas indebidas, ¿o no? Entonces, si somos niños, el niño no sabe lo que está utilizando y se va a hacer daño. Y asimismo en la vida espiritual, si somos niños, probablemente nos podemos perder lo que Dios nos puede entregar en nuestras manos. Por eso es necesario capacitarnos, es necesario aprender para realmente hacer el servicio correctamente a nuestro Dios. Amén. Uno de ellos dice obedecer a vuestros pastores. Uno de esos principios, obedecer a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Otra traducción dice obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes. Dice, y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. ¡Qué tremendo! El Señor nos llamó para hacer ayuda dentro del ministerio de la iglesia. Amén. No para causar un problema, sino para ayudar a la edificación del cuerpo del Señor. Hasta que todos, dice Pablo, lleguemos a una medida, a un varón perfecto, a una estatura. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, y es lo que Dios quiere. Por eso, vuelvo a repetir, yo ni siquiera pensé nada a favor suyo. Lo único que pensé es que tengo que enseñar, que es mi responsabilidad hablar en beneficio de usted, porque yo quiero que usted crezca, hermano. Yo quiero que usted sirva a Dios. Yo quiero que usted lo haga bien, hermanos. Yo quiero que Dios lo utilice a usted. Yo quiero que usted cumpla el ministerio que Dios le ha dado a su vida. Yo quiero que usted llegue a ser lo que Dios quiere que usted sea, hermanos. No estoy interesado hermano, que usted me vea, que predique bonito, predique feo. Eso a mí no me interesa. Eso me interesaba antes de ser pastor, porque antes yo andaba por aquí, por allá predicando. El Señor me dio el privilegio y ahí sí tenía que miraba ese, como se dice, ese gusto. Pero hoy que soy pastor, eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es enseñarle la palabra de Dios, para que usted cumpla el ministerio que Dios nos ha dado. Amén. Porque Dios le ha dado algo a usted, un don, un talento, una habilidad, y usted necesita aprenderla a utilizar. Pero para eso hay que ser capaz, hay que ser maduro. Amén. Porque no puede coger un coche sin saber conducir, se va a matar, se va a hacer daño. Amén. Entonces, por más apariencia, porque hay gente que parece médico pero no son médicos. Hay gente que parece pilotos pero no son pilotos. Hay gente que parecen abogados y no son abogados. Hay gente que parecen cristianos y no son cristianos. ¿Sí o no? Dice, parece predicador, parece, pero no lo es. Entonces, pero la palabra de Dios sí nos ayuda para ser lo que Dios quiere, no para parecernos, sino para ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. Y uno de ellos es obedezcan a sus pastores. En otras palabras, háganle el trabajo un poco más suave. Amén. Porque si ustedes colaboran, les va a servir a ustedes. ¿Qué le pasó a Moisés? Ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida, ni los 2 millones de judíos. Solamente 2 personas entraron a la tierra prometida. Ni Moisés, por causa del pueblo, por causa de la gente que Dios le había dado el privilegio a Moisés. Y yo no sé si Moisés como que sentía algo, por eso no quería ser pastor, como que él sentía algo que lo que iba a hacer a lo mejor no iba a lograr o llegar donde él quería llegar. Pero de todas maneras Dios trató con él y lo hizo. Ahora eso no dice la Biblia, lo estoy diciendo yo. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces, hermano, si nos enfocamos en esa parte,
Miramos que Moisés no entró. El Señor dijo a Moisés: solamente mira la tierra prometida, pero no vas a entrar. Por causa del pueblo. El pueblo lo irritó. El pueblo lo hizo que pecara. ¿Sí? El pueblo lo hizo que pecara. Dios le dijo: háblale a la roca. Y Moisés estaba enojado porque el pueblo estaba que murmuraba: ¿dónde están los mejores sepulcros en Egipto? Mejor nos hubiera dejado allá. Y bueno, y Moisés, ya tanta murmuración, se enojó. Se olvidó lo que el Señor le había dicho. Él golpeó la roca y ¡pum! Y por ese pecado el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. Por eso dice Pablo a los hebreos, ya teniendo experiencia, Pablo le dice: hágale que el trabajo a ellos, hágale de una manera agradable, sea que el trabajo sea un poco más suave. Si nos ponemos de acuerdo, todos vamos al cielo, hermanos. Si nos ponemos de acuerdo, todos vamos a ser utilizados por nuestro Dios. Porque lo importante es que todos tengamos la unidad, dice la Biblia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos capacitamos, vamos a pensar todos de la misma manera. No va a haber dos pensamientos, sino que va a haber un solo pensamiento. Porque ese es el plan y el deseo de Dios. Un pueblo desunido no puede permanecer unido. Va a distorsionarse, va a debilitarse, va a ser destruido. Pero un pueblo unido, hay un refrán: jamás será vencido, ¿no? Entonces, aquí estamos con un propósito. Dios nos trajo a esta ciudad, le trajo a usted, le trajo a mí esta ciudad, para ganar a estos 400,000 y algo de habitantes en esta ciudad. De entre todos ellos estamos nosotros aquí, hermanos. Y Dios ha empezado la obra por nosotros. Y el Señor quiere que usted colabore para ayudar a hacer la obra del Señor. El Señor quiere utilizar a usted para que usted ayude a que su testimonio valga, para que otros crean en el Señor. Amén. Es lo que está diciendo Pablo a los hebreos, que es necesario que todos colaboremos en la obra del Señor para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque Él no nos trajo para estar sentados. Él nos trajo para que usted con su testimonio gane a alguien que estaba viviendo en esa vida, que le diga que hay un Dios que sana, perdona pecados, liberta los corazones esclavos, saca de los vicios, saca del mundo. Ese es el deseo de Dios. Y Dios ha empezado por usted. Ha empezado por mí. Amén. Él ya empezó por usted. Dígale: ya empezó por mí. Dígale al que está al lado: ya empezó por ti. Amén. ¿A cuánto le gusta? Oiga, usted no se pone a pensar que Dios piense en usted. Un Dios soberano que hizo los cielos y la tierra y no lo hizo sin ayuda de nadie. Y para poder salvar a alguien, pide la colaboración del hombre. Pide su colaboración, pide su ayuda. Porque Él no quiere hacer la obra solo. Él quiere compartir su obra con las personas, con usted, conmigo, para que usted sienta que usted es útil. Para que sintamos que somos importantes, hermanos. Para que sintamos que somos demasiado especiales ante los ojos del Señor Jesucristo. Ya no hago nada y estoy en calor. Amén. Pero es importante. Ahora, escuche bien, ahora que somos salvos, Dios nos ha dado un método de balance para mantenernos en la verdad. Nuestro futuro, nuestro éxito y salvación depende de que obedezcamos a la palabra de Dios. Nuestro futuro, nuestro éxito y nuestra salvación depende que obedezcamos a la palabra de Dios. Si eso depende, mi futuro, mi éxito y mi salvación, yo estoy dispuesto a hacer las cosas más suaves. Amén. Si eso depende de mí, yo estoy dispuesto a
hacerlo. Si eso está en mí, en hacer eso, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cuánto están dispuestos a hacerlo? Si eso depende de mí, hermano, yo estoy dispuesto a hacerlo. Hello. Si el futuro, el éxito, la salvación depende de que obedezcamos la palabra de Dios, wow, yo estoy dispuesto a hacerlo, hermanos. El Señor dijo a Noé, Noé, predica para que esta gente sea salva. Digo, wow, yo estoy interesado que la gente sea salva. Y Noé obedeció el plan de salvación. Pero la gente no quiso obedecer. Amén. Ahora, hacemos eso al buscar o decidir obedecer el liderato bíblico, como la Biblia nos enseña. El eunuco etíope le preguntó a Felipe cómo él podría entender el libro de Isaías, o sea la Biblia, a menos que un hombre le enseñase. Por eso encontramos eso en el libro de Hechos capítulo 8 versos 30 y 31, ¿verdad? Pero sin embargo, el verso que hemos leído dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este es, hermanos, el liderato bíblico que Dios ha establecido en la iglesia, para enseñarnos, para capacitarnos, para guiarnos, para dirigirnos en la conducción hacia nuestro futuro, hacia nuestro éxito y hacia nuestra salvación. Por eso el eunuco, el etíope eunuco, él no conocía, solamente leía la Biblia pero no la entendía. Tuvo que haber alguien que le enseñara la palabra de Dios o le explicara para que él pudiera comprender lo que él no entendía. Lo mismo pasa en la iglesia. Probablemente usted lee la Biblia y probablemente usted no la entiende. Probablemente usted la lee y no sabe lo que está leyendo, no entiende lo que lee. Por eso Dios constituyó a este tipo de ministerio en la iglesia para ayudarlo a usted a comprender lo que usted no comprende. Para enseñarle lo que usted no sabe. Ahora usted tiene que estar dispuesto a obedecer. Tenemos que estar dispuestos a someternos a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Son ellos los que guiarán, escuche bien, son ellos, este ministerio aquí, son ellos los que nos guiarán hacia la salvación. Pablo dice, ellos velarán, ellos darán cuenta por ustedes. Son ellos los que están en la responsabilidad de guiarlos y llevarlos y conducirlos a la salvación. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos? Los pastores. Apenas dos entendieron. ¿Sí o no? El Señor dice que los puso a ellos, a los pastores. Amén. Por eso la Biblia nos habla en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Amén. Ahora, la palabra anciano es un oficio dentro de la iglesia. Anciano es una persona que ya tiene experiencia, que ya tiene muchos años de experiencia en el oficio o en el trabajo o en el lugar que está siendo establecido. Por eso Pablo usa esta palabra, esta frase, ancianos. En este caso, siempre va a haber alguien que está sobre usted, alguien que ha tenido más experiencia que usted. Normalmente, bíblicamente, se caracterizaba a un anciano y se le colocaba en cierta responsabilidad a alguien que tenga esa capacidad. Amén. Pero ahora, para ser sumiso no es fácil. Por eso Pablo dice, revestidos de humildad. Porque ese es un problema. Nadie se quiere sujetar a otro. Nadie quiere escuchar a otro. ¿Qué va a saber este más que mí? ¿Qué va a poderme ayudar este a mí? ¿Qué sabe él? ¿Sí o no? Pero recuerda, eso se llama ¿qué? Orgullo. La humildad hace que nos sometamos los unos a otros. Por eso dice Pablo,
mire, Pedro, después de ser un corta orejas, era un torero. Mire lo que pasó. Después de eso aconseja revestidos de humildad. Porque dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no puede entregarnos nada si no somos humildes. Amén. Usted puede tener la cara de limón, pero el corazón lo puede tener humilde.